Presidente Sanguinetti, un gusto enorme de tenerlo acá esta noche. Obviamente le agradezco muchísimo la participación en Odisea y la paciencia de hacerlo en un horario tan tardío, tan tarde. Bienvenido. Encantado, Carlos, siempre. Nos conocemos de muchos años y estos son los horarios. Sus Hablando de horarios. los años en que nos conocemos, le quiero recordar una conferencia que yo le escuché maravillosa en Santander hace muchos años sobre el fútbol. Usted en esa conferencia dijo dos cosas, quiero con esto introducirlo en el tema. La primera era una cita de Albert Camus, que decía: lo principal que aprendí sobre ética en la vida lo aprendí en una cancha de fútbol. Era muy futbolero Camus. Y es verdad. Y lo otro fue una observación que usted hizo respecto de por qué no hay cine sobre el fútbol, por qué no hay películas sobre el fútbol. Y se la dejo picando. A eso sí que no recuerdo haberla dicho. Bueno, sí, porque lo que usted explicó es que es imposible reproducir en el cine, o sería inútil, la tragedia en que consiste un partido de fútbol. Que eso es irreproducible. Que nunca se va a lograr en el fútbol una pasión mayor que la que se logra en la cancha. Y será pasión, que según los sociólogos, está claro que hoy cambiamos de nacionalidad, cambiamos de idioma, cambiamos de religión, cambiamos de cónyuge, cambiamos de todo, lo que no se cambia de cuadro de fútbol. Entonces, es un sentimiento de una adhesión única. No pasa solo entre nosotros los rioplatenses, en todas partes. Es muy curioso eso, pero es así. ¿Cómo está mirando este escándalo que estamos tramitando acá en la Argentina? Usted que dice, lo vuelvo a citar, que la Argentina fue diseñada para el periodismo. Bueno, porque todos los días hay una novela, lo dije alguna vez hace muchos años ahí en el programa, ¿no? No es una noticia diaria, es una novela entera. Desgraciadamente, estas no son buenas novelas, las del fútbol, realmente nos apena mucho. ¿Y por qué? Porque el fútbol argentino es un gran fútbol, porque tiene estrellas, importantes, tiene historia, tiene hasta esos estereotipos humanos que se comparan, ¿no? Entre un genio del fútbol como Maradona, pero de conducta turbulenta, y otro genio del fútbol como Messi, pero de conducta ejemplar, y cómo de algún modo la sociedad ha hecho una competencia de esas dos figuras emblemáticas, ¿no? Entonces, el fútbol argentino es muy importante para caer en esto, ¿no? Entonces, yo reflexionaba, ¿no? Cuando ustedes hablaban ahí de todo lo que es este juego de las apuestas. Digo, todo está bien, no, pero al final, por apostar a uno u otro, alguien va a saber driblear mejor o va a patear mejor un penal, ¿no? Al final, todo se resuelve en la cancha, ¿no? Hay un cuento genial de Benedetti que se llama El puntero izquierdo. A ver. Que es un pobre muchacho que se vende, ¿no? Y se compromete a una cierta jugada negativa que va a balancear el equipo. Y el individuo se empieza a sentir mal, se sienta mal. Es un cuento breve. Y al final le puede el muchacho, y el puntero izquierdo viola el compromiso que había liberado con los apostadores, ¿no? El puntero izquierdo. Está para leer ahora el cuento. Lo vamos a buscar. Usted, que es un fuera de serie polifacético, tiene una vida que se desplegó en el campo de la política, pero también del fútbol. ¿Cómo es la relación entre fútbol y política? En una época fue fuerte, hoy es mucho menor. En el Uruguay antes fue muy importante. Y lo era simplemente, yo diría, por una razón muy defendible,
Es decir, los clubes buscaban a alguien con influencia, clubes muy precarios, conseguir una cancha, conseguir un espacio, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizá la popularidad también, sí, pero fue una relación, yo diría, muy normal. Digamos, no era espuria, no era espuria, ¿no? Porque había, sí, por ejemplo, en Peñarol predominaron presidentes de origen colorado, en Nacional predominaron menos exclusivamente, más bien blancos, pero no todos, menos predominio. En Peñarol fueron hubo más predominio de presidentes colorados. Pero eso pasó. Muchos eran dirigentes, hoy ya no. Hoy ya no, los mayores dirigentes hoy de los dos clubes grandes, Peñarol y Nacional, no son dirigentes políticos, no están vinculados a la política. De los equipos, digamos, aspirantes como Liverpool, es un empresario, por ejemplo, muy serio. Es decir, hoy ya no hay ese vínculo que hubo en una época y que fue mucho mayor, mucho mayor. ¿Cómo está viendo a la No sé si esto es Argentina de mejor o peor. Milei? Ya lo veré, lo dirá el tiempo. Lo que pasa es que también cambió el fútbol. Uno vivió una suerte de amateurismo todavía, ¿no? Mire, hoy le hicieron un pequeño homenaje acá cerca de casa, en Pocitos, a Juan Alberto Schiaffino, campeón mundial del 50 y integrante del equipo del año 54, el gran, formidable equipo. Y luego se le considera todavía en Milán el renovador del fútbol italiano. Un jugador extraordinariamente técnico. El jugador más técnico que yo vi, como técnico, ¿no era? Muy lindo. ¿Y qué se ponía una placa? Se ponía una placa en un edificio que se llama Milán, que él construyó, porque luego de que retornó de Italia, se dedicó a hacer algunos emprendimientos inmobiliarios. Bueno, esos fueron los primeros jugadores, se puede decir, de la era internacional del fútbol y que hicieron alguna fortuna. Pero fueron 2 o 3 nomás. Guilla después del 50 y Schiaffino después del 54. Los dos de los goles de Maracaná. Y Exacto. Schiaffino el que empata, Guilla el que le gana a Brasil. Pero eran gente muy correcta, y si se quiere, tímida en muchos aspectos. Y el fútbol tenía Presidente, todavía eso de pasión y de amateurismo, porque eran jugadores que jugaban además muchos años en su equipo. No era lo de hoy, presidente, cada 6 meses cambiamos todo el cuadro. lo saco del fútbol y lo llevo a la política. ¿Cómo está viendo la Argentina de Milei desde ahí, desde Montevideo? Bueno, la Argentina siempre la vemos como un formidable escenario. Acá se mira, yo creo que la política argentina más que la uruguaya, porque en general suele ser más entretenida, más chispeante, más ingeniosa. No siempre para el bien, pero más ingeniosa. Entonces, si se oye un programa como el de hoy, se oye para suicidarse. Pero digamos, ¿cómo vimos a Milei? 2 aspectos. Uno, un programa utópico de un capitalismo anarquista, como decía él, con un antiestatismo muy dogmático y muy malos modales de agresividad ahondando la grieta. En el camino, con un programa que, al apuntar en contra de la inflación, le iba a dejar un gran bien a la Argentina si eso lo lograba consolidar. Fue adelante con eso. La Argentina demostró algo que siempre se le niega, y es que a la sociedad argentina, y que es la paciencia. Porque aguantó a pie firme todo el programa de Milei y finalmente lo premió y lo reconoció. ¿Por qué? Porque había realmente bajado la inflación. ¿La gente no había mejorado la vida? No, pero sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que le iba a pasar, y eso es muy importante. De ahí el mérito de la baja de la inflación.
me va a seguir faltando quizás a fin de mes, pero sé lo que me va a faltar, sé con lo que cuento. Esa es la gran diferencia. Y por eso la inflación castiga tanto al pobre, más que al que tiene la capacidad para maniobrar con los activos. De modo que, bueno, así llegó a la elección de medio término, la diabólica elección de medio término que puede aterrizar un gobierno y dejarlo muy desvencijado. Lo vivió Alfonsín, u otros a la inversa, como fue el caso de Macri. Digo a la inversa porque postergó cosas para poder sobrellevar esa medida. Pero la verdad que llegó también complicado, porque si alguien hay que salvarlo como lo salvó Trump, es porque estaba necesitando salvataje, ¿no? Es decir, que el programa aún estaba muy en camino. Hoy el programa se va consolidando. Noto claramente una actitud mucho más política en el mejor sentido de la palabra de Milei. No le veo la agresividad que tenía, no le veo el ataque personal del cual había hecho una especie de culto, a mi juicio, malo, negativo, porque la política no puede ser esa agresividad personal. No podemos discutir si está bien o no la inflación cero, en fin, y el sacrificio que supone, discutámoslo. Bueno, pero no por eso uno es un maldito, el otro es un ladrón. Bueno, entonces, me parece que en eso ha mejorado, y lo digo con una gran alegría, porque estamos todos deseando que le vaya muy bien, ¿no? Ahora estamos esperando una muy buena temporada de turismo, donde naturalmente la presencia argentina es fundamental. De modo que estamos deseando que esto salga bien. Y creo que empieza a salir mejor. Empieza a salir mejor. Hay menos agresividad, hay más manejo político, por eso mismo se saca el presupuesto de un modo razonable, de modo que uno ve un panorama más optimista, que requerirá tiempo todavía, porque el desquicio era demasiado grande. El Estado argentino todavía sobrelleva demasiadas artificialidades, pero creo que en eso Sturzenegger tiene buenas respuestas. En la medida en que esto se vaya consolidando y que la inflación no sea el resultado de un sartenazo acá, un sablazo allá, sino de una economía que ha ido acomodando todos sus precios a esa razonabilidad, creo que estos 2 años van a ser importantes, pueden ser de consolidación, y ahí ya se verá cómo se llega a la segunda gran prueba, que es la elección. Usted hablaba de la agresividad Milei va teniendo hoy una gran ventaja, de que a la oposición le está yendo muy mal. Le fue muy mal en la elección, peor de lo que todo el mundo esperaba, peor que lo que ellos esperaban, y creo que eso naturalmente le da un oxígeno, un espacio muy importante para poder llegar con éxito y en 8 años lograr la consolidación del proyecto reformista. No la utopía, no la utopía de un Estado inexistente o mínimo, pero sí de un Estado por lo menos equilibrado, armonioso, en fin, con los desajustes, pero también manteniendo los programas sociales que son sustantivos para el sostén de la clase media argentina. Usted hablaba recién de el salvataje de Trump para Milei. Hubo medidas de Trump prácticamente personales que las anunció en las redes sociales, aplicándole sanciones comerciales a Brasil por el juicio a Bolsonaro. Hay la perspectiva de una intervención que no sabemos hasta dónde va a llegar, bélica en Venezuela. ¿Cómo está mirando usted la conducta del gobierno de los Estados Unidos sobre América Latina, que hace tiempo que no era tan insistente, tan tenaz? Bueno, Trump es una figura muy particular, es un presidente populista que llegó explotando sentimientos y prejuicios,
sentimientos de resentimiento, prejuicio contra la inmigración, la promesa genérica de un retorno a una América industrial que no va a volver, con un inmenso poder que está ejerciendo, que está ejerciendo como no lo ha ejercido casi ningún presidente en muchos años, porque está usando todo el poder de Estados Unidos y todo su poder militar. Yo diría que eso tiene activos y riesgos. Cuando lo usa para lograr una tregua en Gaza, bienvenido. Quizás sin ese poder tan fuerte hubiera sido imposible o muy difícil. Ahí el poder ha sido benéfico. En el caso de Venezuela, está acorralando al régimen. Y creo que la presión es legítima porque Venezuela es una dictadura. Alguna gente nos dice enseguida, bueno, pero ustedes no se enojan cuando tienen relaciones con China. No, pero China no se comprometió con nosotros en Costa Rica a firmar la democracia y los derechos humanos. Venezuela sí, y nosotros con Venezuela también. Es decir, que no es lo mismo. No es lo mismo China que Venezuela. Venezuela es parte de nuestro sistema. Y en nuestro sistema tenemos obligaciones y derechos recíprocos. Quiere decir que es legítimo exigirle a Venezuela el respeto a los derechos humanos. Y es legítimo tomar sanciones. Porque siempre en las épocas de nuestra dictadura dijimos que la protección de los derechos humanos autorizaba y legitimaba presiones e intervenciones de los países de la región con los que teníamos relaciones y vínculos de obligación. Ahora, ¿hasta dónde llega ese el problema? Evidentemente, no lo veo Maduro renunciando por su voluntad. Maduro está sostenido por las bayonetas. Todo indica que las bayonetas también son parte del proceso de corrupción. Todo indica que al final, mientras tenga las bayonetas, se va a sustentar. Y eso es lo que hace más difícil la situación de los compromisos que asume Trump. Porque Trump, cuando lanza estos operativos, también se expone a grandes fracasos, ¿no? Porque dentro de unos meses o quizás tiempo le podremos decir, pues señor Trump, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, entonces, él dice que quiere cortar los vínculos con el narco, que eso le da derecho, perfecto. También le da derecho a apretar y a sancionar a Venezuela pese a los padecimientos de su pueblo, que ya los está padeciendo. Y que además es un pueblo que acaba de expresarse legítimamente, como lo indican todos los indicios de la elección. No es una fantasía, no es una ocurrencia. Tuvo el centro cártel, tuvo gente objetiva, todo el mundo vio. Entonces, me parece que hasta allí va. Ahora, invasión territorial creo que sería una barbaridad, porque ahí nos introduciría en el camino sin fin de la sangre. Una cosa es la presión, otra cosa es la sangre. Son cosas distintas. Si entramos a jugar con la vida humana, ya estamos en otro territorio de la agresión a la soberanía. El tema es que la asfixia lleve a que esas bayonetas, bueno, bajen sus puntas. Las bayonetas corruptas, como ha pasado muchas veces, o como fue Chávez, un coronel que aparece. Las bayonetas pueden caer a veces con el sistema, como cayeron los generales del Shah de Persia, para abrir esta cosa espantosa que hoy tenemos. Usted decía recién, de los talibanes. Presidente, usted empezó definiéndolo a Trump como un populista que manipula sentimientos o resentimientos, ofuscaciones, irritación de la gente. No es el único, parece haber como un estilo que tiene que ver con la movilización de emociones en la política y
que lleva a la radicalización. Bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo en Estados Unidos también ocurre en Francia, también ocurre en Italia, está ocurriendo en Alemania, donde están los grandes partidos franceses, donde está el gaullismo, el republicanismo gaullista, donde está el clásico socialismo francés, con una tradición de Luc Ferry a Mitterrand, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, hoy estamos ya en dos elecciones en las cuales, no, en dos, sí, tres balotajes en que no estaban. Entonces, ¿qué está pasando? Es bastante profundo para decirlo. Pongo títulos. Primero, cambio civilizatorio de sociedad industrial a sociedad digital. Dos, inestabilidad en el empleo porque no hay más empleo para toda la vida en una fábrica de automóviles. Tres, necesidad de reciclaje permanente para la nueva civilización digital. Cuatro, sociedad de consumo que va satisfaciendo necesidades, pero va generando constantemente nuevas. Quinto, una sociedad de bienestar occidental que alcanzó el máximo. Nunca en la historia de la humanidad una sociedad vivió como vive un francés o un alemán de hoy. Nunca. Pero ¿qué ha pasado? No es fácil sostener eso. ¿Por qué? Porque apareció la competencia universal del Oriente. Y entonces ya esas economías les cuesta mucho sustentar su programa social frente a la competencia del Oriente. Y no es solo China, es Corea, es Corea del Sur, es Singapur y es Japón, que a veces nos olvidamos, pero que sigue estando allí con una gran competitividad. Entonces, ese es el problema. En chiquito es lo que nos pasa a nosotros, los uruguayitos. Nuestro amigo Ricardo Pascal, gran financista y gran artista a la vez, él decía, esto es la trampa del ingreso medio. Uno llega a un cierto nivel de seguridad social, a un cierto nivel de clases medias, ¿no? Por supuesto, nada comparable a lo de Europa, pero comparable a nuestra escala. Y luego, ¿cómo lo hacemos? Lo sostenemos y no enriquecemos nuestra oferta exportadora con productos más ricos, más valiosos, más consistentes. Nosotros agregamos la forestación, sí, estamos llegando con ello ahora a la construcción, sí, pero nos falta y nos falta y nos falta. Estamos aportando cada vez más digital, sí, pero nos falta. Bueno, en grande, ese es el gran tema que está. Entonces, salimos a buscar chivos expiatorios. En Europa, ¿quiénes son los responsables? Los inmigrantes. En América Latina, ¿quiénes son? Los delincuentes y el narcotráfico, para el cual hay soluciones mágicas. Entonces, estos son los factores de riesgo que se explotan en una sociedad desasosegada por estos factores cuyos titulares puse. Presidente... que son, cada uno daba una audición. Sí, claro. Sobre todo el estado de bienestar, que ya le cuesta dar nuevas respuestas sin más eficiencia. Ahí está el lío. Yo le quiero contar a los que nos están mirando, le quiero contar a los que nos están mirando que este señor al que están viendo y escuchando con tanta lucidez, el próximo 6 de enero va a cumplir 90 años. Pero ya lo festejamos. No, pero me gustaría que nos cuente generosamente si es que hay alguna receta para llegar así a esa edad. ¿Cómo hizo? La receta es el trabajo, y ya de paso le cuento que estos días los paso muy bien, porque fíjese que el 16, mi partido, resolvió hacer una celebración de mis 90 años. Lo acepté en la medida en que todas las ocasiones de afirmación de la vida republicana hay que hacerlas. Naturalmente, el partido invitó al presidente de la República, que dijo que venía con mucho gusto, la vicepresidenta, que venía con mucho gusto, los expresidentes, que venían con mucho gusto, los presidentes de todos los partidos,
de todos los partidos, del Frente Amplio, del Partido Nacional, dijeron que con mucho gusto. O sea que, digamos, para alguien que tiene 72 años de vida política, es un lindo cumpleaños. Pero también es algo importante que habla bien del país. Y por eso, para que nadie se sintiera incómodo, lo manejamos no con discursos, sino con 3 humoristas que hacían comentarios de fotos de mi vida, comentarios humorísticos, y que en cierto momento uno de ellos, que me imitaba muy bien, además me da la palabra a mí, y ahí seguí yo con unos comentarios anecdóticos, o sea, sin discursos. Solo Natalio Botana, maestro de todos nosotros, al cual le dije que fuera para que hiciera la oración republicana, que le pusiera rúbrica al tema, así lo hizo, más una repostera genial y más nuestros tradicionales morenos del candombe. Pero con esto quiero decir, y también es una respuesta a todos estos temas que estamos hablando, que tenemos una política dura en el Uruguay, brava, con debate fuerte, pero también nos sentamos, y todos son, como nos sentamos con Mujica, allá por el mes de mayo, poquitos días antes de morir, para celebrar los 40 años del retorno a la democracia. Y ahora también en una casa de un partido, celebrar el cumpleaños. Bueno, creo que yo a eso le doy mucho valor, no personal. Nosotros somos pretextos para la vida republicana. Vamos a mostrar la foto vamos a mostrar la foto del encuentro con Mujica. Ahí están los dos, creo que en el Senado, ¿no? Esto cuando nos fuimos. Los dos dejaron el Senado. Usted dejó el Senado para ir al partido. Me gustaría que desarrolle un poquito la idea de por qué en Uruguay es distinto. ¿Por qué en Uruguay no se da la fractura que se da en otros sistemas políticos? Bueno, yo diría que hemos tenido también nuestra época dura. No estamos inmunizados, no lo tuvimos nunca. Lo que hoy se mira como un Uruguay de una política tan republicana y tan conviviente, supo de guerrilla en la inspiración de la Revolución Cubana, donde tuvieron gente como Mujica. Era blanco, como dice él, ¿no? Era blanco, y se fue la revolución. Y ahí fuimos enemigos. Después vino la dictadura, de la cual no toda, pero la mayor responsabilidad la tuvieron ellos. Porque acá no había salido un militar desde hacía 120 años. Había habido algunos golpes de Estado en el siglo, pero civiles, no militares. O sea que hemos tenido épocas duras y difíciles donde pagamos pesados tributos. Yo creo que lo bueno es que el Uruguay rescató su mejor tradición de acuerdos, porque siempre vivimos de guerras y acuerdos. Nuestros caudillos se mataban, después un día hacían la paz y se abrazaban. Bueno, creo que eso lo supimos hacer. Por eso es que, estando circunstancialmente en el Senado, Mujica y yo, ahora ya no éramos ni enemigos ni adversarios, estábamos pasando a ser colegas amistosos, nos fuimos juntos, justamente para mostrarle al muchacho eso. Mire, estos dos señores estuvieron tan enfrentados como hoy conviven. Y a partir de ahí hicimos un libro de conversaciones que presentamos en Buenos Aires, y este año, muy poquitos días antes de morir, vino también a la casa del Partido Colorado, con los dos presidentes Lacalle y el presidente Orsi también presente, a la casa de nuestro partido a celebrar los 40 años de esta continuidad. Y bueno, eso es, yo creo que se atribuye a muchas cosas. Primera, que hay una cultura cívica histórica que tuvo sus eclipses, pero que básicamente existe como cultura cívica. Hay una cultura democrática, hay un constitucionalismo. En segundo lugar, porque los partidos políticos han sobrevivido. Y que sobrevivan, porque esos son los que encausan, son los que ordenan, son los que pacifican,
son los que van encauzando las discusiones internas, para que lleguemos a una elección que no es una encuesta, porque a veces confundimos la elección con una encuesta. Voy a opinar, no vas a opinar, vas a elegir gobierno. En América Latina uno se encuentra y habla con la gente y parece que Fujimori había caído en paracaídas. No, lo votaron y lo reeligieron. Y por buenas razones quizás lo eligieron, y quizás por buenas razones lo reeligieron. Pero como terminó mal, ahora nadie quiere saber de nada. No, el ciudadano es el responsable. La democracia requiere de un ciudadano responsable. Ese es el gran punto. Ese es el gran punto. Empezamos esta conversación con una de las pasiones extrapolíticas de Julio María Sanguinetti. Quiero preguntarle por otra, que es algo a lo que usted dedicó toda su vida desde chico, que es el periodismo, en el que usted se inició a los 17 años, creo, ¿no? Toda mi vida fui periodista, sigo siéndolo. Naturalmente, el periodismo ha cambiado, como ha cambiado todo. Yo era periodista de ir al cierre en el taller, ¿no? Eso lo aprendí de mi maestro, que fue un gran periodista argentino, Francisco Llano, jefe de redacción de Crítica en la época de Botana, y después de Clarín en la época fundacional del doctor Noble, ¿no? Tengo una foto del doctor Noble y Pancho al lado con el primer ejemplar de Clarín. Y fue mi maestro, tuve esa fortuna, ¿no? O sea que soy periodista de eso, de lo que escribía, iba y estaba en el taller con aquellas Ludlow, época no había todavía offset, era todo en caliente, plomo, algo fantástico. Bueno, todo eso lo viví, y lo viví en la redacción, cuando mi director, Luis Valle, que había nacido dentro de un diario, no habría aprendido a escribir a máquina. Durante un tiempo había algún linotipista que le pasaba, después dejaron. Entonces pasé yo, los muchachos de la Academia Pisma, que escribíamos 80 palabras por minuto, éramos unos cracks. Después vino la computadora, tuvimos que adaptarnos, nos adaptamos, ¿no? Nos costó adaptarnos al offset, sí, nos adaptamos. Nos tuvimos que adaptarnos a notas más sintéticas, también. Y luego ha venido lo otro, la radio que parecía que iba a morir cuando apareció la tele y reapareció. La tele que se ha ido transformando cada día más, y ahora tenemos la realidad del streaming, ¿no? Ahora todo el mundo es dueño de un canal, ¿no? Abre su streaming y vamos arriba y a veces le va muy bien. Entonces, y todo eso a su vez se mezcla con el desarrollo de las redes. Y ahí viene uno de los grandes líos de la democracia. Confundir redes con periodismo. Las redes no son periodismo. Las redes son carreteras, donde cada tanto pasa un ómnibus periodístico, para tanto, pero que normalmente lo que pasa por ahí es todo mercadería de contrabando. Es decir, las redes son neutras, sí, o semineutras, sí, o más o menos neutras, como decía en su momento, defendía Zuckerberg. Pero después por ahí pasa todo, pasa lo bueno y lo espurio. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la democracia. Lograr que la gente logre distinguir periodismo de las redes, que es el equivalente, valga la metáfora, de lo de antes, cuando íbamos al viejo boliche y decía, mira, en la calle se dice tal cosa. Ah, en la calle. Me acuerdo que don Carlos Fischer, un viejo periodista, había uno de estos veteranos que decía, mira, en la calle se dice esto. ¿En qué calle? Porque yo vivo en la calle de Agorón y no dice eso. Bueno, esto es igual. Las redes dicen, ¿qué redes? ¿Qué redes? ¿Quién en las redes? ¿Quién es el editor de eso que me está repitiendo vos? Ah, no sé bien. Me parece que sí, te parece. Pero no sabes si fue un medio con un editor
o si fue un ocurrente, o si fue un difamador, o si fue uno de estos estafadores profesionales. Entonces, ese es uno de los grandes temas que generan estos desasosiegos de los que hablamos en nuestra sociedad. Porque también hay que ver lo que es el bullying. Siempre hubo bullying en las escuelas, pero hoy es dramático, porque después te escrachan en una red, llevan al suicidio. Y lo hemos visto en Chiquilina. Entonces, ese es uno de los grandes temas a administrar, y ahí venimos con los valores de la ciudadanía. Si la ciudadanía no distingue redes de periodismo, estamos en mal camino. Presidente, le agradezco muchísimo esta conversación, muchísimo. Y Pero feliz cumpleaños gracias. para el 6 de enero. Encantado. Muchas gracias. Para mí siempre es un gran día. Y bueno, y nos veremos. En cualquier momento nos vemos. Muchísimas gracias. Julio María Sanguinetti. Vamos ahora a un corte y nos encontramos con Pancho Olivera. Hoy Daniel Vilota no está. Nos va a hablar Pancho del tema que viene tratando todos estos lunes, pero que hoy tuvo novedades porque hubo 60 allanamientos ligados a las maniobras con el dólar oficial y paralelo que se hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández. Ya volvemos.